Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en la semana número 2 de la clase número 3. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el concepto de la pobreza. Y nos vamos a hacer una gran pregunta, si la pobreza es causa de las desigualdades. Comenzamos viendo la definición del autor Guillermo Velázquez, que nos dice que la pobreza es una medida de la carencia, de una carencia que hace referencia a las personas, digamos, que no pueden acceder a un umbral mínimo de necesidades básicas, a cubrir un umbral mínimo de necesidades básicas, a causa de la falta de ingresos. Vemos que esto excluye a las personas, excluye en el aspecto económico, porque en este campo se da que es, al ser nulo o muy escaso, va a imposibilitar tanto el consumo como la producción. También se da una exclusión social y cultural, porque los vínculos sociales que nos permiten el desarrollo personal se ven muy debilitados, ¿sí? Y se dan muy precarias redes sociales que ya sea en el barrio, con el vecino, van reprimiendo y van perjudicando el desarrollo de todas las personas, o sea, y también se da una exclusión en el aspecto político. ¿Por qué? Porque los canales de intervención, se podría decir, o de opinión, son marginados. Los canales de la intervención, la opinión de ciertos sectores más vulnerables son marginados, son como que no son escuchados, ¿sí? Entonces vemos que la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza, teniendo en cuenta que es el Estado quien tiene que intervenir por medio de las políticas económicas, políticas, educacionales, culturales, porque de este modo, puede tanto maximizar como minimizar las desigualdades, estas desigualdades sociales, ¿sí? Y acá podemos pensar un poquito el tema de, ¿se acuerdan que tienen en la fotocopia un mapa con los 10 países más pobres del mundo? Entre ellos podemos tomar uno para ponerlo de ejemplo. Tenemos a un país africano, Níger, que se encuentra entre estos 10 países, ¿no? Y siendo que es, el interrogante sería, ¿no?, que él es uno de los principales exportadores de uranio del mundo. ¿Qué pasa con el uranio? Es un elemento sumamente importante utilizado para combustible para los reactores nucleares, también como estabilizador tanto para los aviones como para los satélites. Si ustedes vieron los medios en esta semana, hubo un hecho, un despegue de una nave. Estaría interesante poder investigar si cuánto uranio o se utiliza uranio para su funcionamiento, ¿no? Entonces es como que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿por qué se encuentra este país siendo uno de los principales exportadores de uranio entre los 10 países más pobres del mundo, ¿no? Bueno, acá vemos, después pasamos a la línea de la pobreza, ¿no? Podemos decir que la línea de la pobreza se puede dar
por dos situaciones, ¿no? Por un lado, por circunstancias coyunturales que serían dadas por hechos más espontáneos, ¿no? Que suceden de repente, es más repentino. También podemos tomar ahí el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo en este momento, donde muchas empresas se ven obligadas a cerrar sus puertos y por lo tanto quedan muchos sin trabajo, muchos desempleados. Y otro aspecto sería por circunstancias estructurales, donde digamos que se puede o se está en la línea de la pobreza por causas que ya vienen de un tiempo, que ya vienen dándose de un tiempo, que son, digamos, generacionales, ¿sí? Bueno, y ahora vemos que que nos queda la línea de la indigencia. ¿A qué estamos refiriéndonos con la línea de la indigencia? A la escasa o no, sería al nulo ingreso de recursos para poder cubrir las necesidades mínimas alimenticias, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que es el Estado quien debe responder a estas problemáticas de estas sociedades vulnerables, más vulnerables, ¿no? Como por medio de la ampliación de las políticas públicas, ¿sí? Después tenemos también otro indicador que sería las necesidades básicas insatisfechas. ¿A qué hace referencia las necesidades básicas insatisfechas? Bueno, eso nos está haciendo referencia al hacinamiento, ¿no? ¿A qué es el hacinamiento? Cuando en una vivienda, en la habitación de una vivienda, viven más de 4 personas, ¿no? Después tenemos el debilitamiento habitacional, que sería a causa de las viviendas precarias, ¿sí? Después tenemos las condiciones sanitarias, ¿no? Donde en estas viviendas no cuentan con agua potable y servicios de cloacas, ¿sí? Después tenemos la inasistencia escolar. ¿A qué se refiere? A que cuando en estas viviendas hay chicos que no son, hay niños entre 6 y 12 años que no están escolarizados, ¿sí? Y la insuficiencia de ingresos, donde todo el medio, las circunstancias, no facilitan, no posibilitan, no brindan el poder acceder a los recursos, ¿no? A los ingresos, o sea, donde no se pueden tener ingresos. Entonces, está bueno que es así que para abordar las condiciones de las distintas, las condiciones de vida de una población, el análisis debe centrarse en los aspectos económicos, educacionales, sociales, para poder identificar, ¿no? Cómo es la salud, el trabajo, la vivienda y la educación. Digamos que para analizar las condiciones de vida de una sociedad, nos tenemos que centrar bien en esos 4 que son como los pilares, ¿no? El trabajo, la educación, la salud y la vivienda, ¿sí? Tengamos en cuenta que estos factores nos van a ayudar a poder comprender las condiciones de una población. Bueno, por ahora estamos acá. Nos queda la tercera semana, pero voy viendo sus producciones y los invito a que en el foro compartan cómo se dio esa relación de
el despegue de la nave, cómo lo relacionamos con lo que trabajamos en la clase, con el tema del uranio. Si quieren ampliar, bienvenido sea. Bueno, les mando un beso y continuamos trabajando.